El universo cinematográfico de Marvel es, posiblemente, la franquicia de películas de ciencia ficción más popular y exitosa en la actualidad, contando con más de 27 películas, cada una relatando una historia o adaptación relacionada con el extenso universo de personajes de la editorial estadounidense Marvel Comics, así como también encargarse de llevar a la pantalla grande a varios personajes, que hace tiempo atrás, se creía imposible que tan siquiera pudieran ser mencionados en el cine. Al ser una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos, y siendo una de las que cuenta con un gran catálogo de historias, que lo único que hace es extenderse más y más a través de los años, es normal que, con el paso del tiempo, esta saga pueda llegar a generar una gran cantidad de teorías, misterios o datos que pueden ser del conocimiento de más de uno, o puede que no. Con esto en mente, decidí hacer un iceberg, recopilando varios de estos temas, divididos en 10 niveles, cada uno contando inicialmente con los datos más reconocidos por casi todos, bajando al punto de explorar datos un poco más misteriosos, o que directamente entran en el terreno de teorías, falsas especulaciones, hipótesis o mitos. Con todo esto ya establecido, sean bienvenidos a mi iceberg del universo cinematográfico de Marvel. Comencemos. La escena post-créditos de la película spin-off del personaje Morbius, se volvió muy controversial en distintas redes sociales, esto por la confusión generada por los fanáticos, pues se supondría que en Spider-Man No Way Home, los únicos personajes que serían transportados al MCU, iban a ser aquellos que sabían la identidad secreta de Peter Parker. En ese caso, no hay una explicación precisa acerca de por qué el buitre de Michael Keaton fue transportado al universo creado por Sony. Lo único que se ha dicho al respecto, fue de que el director de la película, Daniel Espinoza, afirmó que él no estaba enterado de este tipo de cambios. Lo que dejó la teoría de que, como es costumbre, Sony metió mano en este tipo de asuntos. Nova, el miembro de la Fuerza Policial Intergaláctica conocida como los Nova Corps. Es un personaje bastante interesante, pues este siempre es rumoreado para aparecer en distintas películas de Marvel Studios, desde el debut de los Nova Corps en el film de los Guardianes de la Galaxia. La emoción por su aparición dentro de este universo de películas es tanta, que hasta los directores de Avengers Endgame, Anthony y Joseph Russo, les hicieron una broma a los fanáticos, pues estos dijeron que Nova se encontraba en la batalla final de dicha película. Como es bien sabido, desde que comenzó la fase 3 en Marvel, es muy común ver una cantidad de alteraciones considerables en muchos efectos, escenarios, o incluso en los personajes en muchos trailers. Esto se hace con el fin de no dar mucho spoiler de la película, así como también hacer confundir a los que se encargan de hacer teorías. La desventaja de todo esto, es que hay una pequeña sección del público que toma más esto como una venta de humo, pues se encargan de vendernos en teoría, algo que no va a pasar en la película. Supongo que esto ya depende de la opinión de cada quien. Debido a la aparición que tuvo el Daredevil de Charlie Cox y el Kingpin de Donofrio en el universo cinematográfico de Marvel, se empezó a cuestionar sobre si estos dos personajes, así como otros pertenecientes a las series de Jessica Jones, Luke Cage y Punisher, formaban parte del MCU. Hasta ahora, y según un artículo actualmente eliminado de la página oficial de Marvel, parece que al menos, la serie de Daredevil, sí forma parte considerablemente del universo cinematográfico de Marvel. Esto va de la mano con las alteraciones en los trailers, pues se sabe que, en las últimas producciones de las películas de los Vengadores, se hicieron más de una versión del guión, en algunos casos siendo más de 4 versiones, esto con el fin de que, a los actores, y el equipo de producción en general, no sea propenso a tirar algún spoiler de la película. Hasta lo que se sabe, solo 4 personas tuvieron acceso al guión verdadero, 2 de ellos eran, los hermanos Russo, y los otros 2 fueron Stan Lee y Robert Downey Jr. Por si tienen la duda, en los guiones falsos se tenían ideas, como que Loki, Gamora y Visión sobrevivían de Thanos, Hulk aparecía en Wakanda destrozando el Hulkbuster, en el final de Endgame había una supuesta boda, que en realidad era el funeral de Tony Stark en la película. Por último, se sabe que muchas de las tomas falsas ni siquiera llegaron a aparecer en los trailers, lo que demuestra un poco lo extremadamente dedicados que fueron los hermanos Russo al momento de dirigir estas dos películas.
Como posiblemente muchos recuerdan, hubo un momento durante la pandemia que Disney había decidido estrenar películas tanto en los cines, como por servicio de streaming. Pues originalmente, la película de Black Widow solo estaba programada para salir en el cine, según la actriz Scarlett Johansson había aclarado. Lo que hizo que las ganancias que la película generó en Disney Plus fueran completamente a manos de Disney, y haciendo que la técnica de tener la película en casa, hiciera que disminuyera considerablemente la taquilla de la película en los cines. Esto hizo que la actriz perdiera un aproximado de $50 millones, cosa que no le agradó mucho, lo que concluiría en una demanda por incumplimiento de contrato. En la actualidad se sabe que llegaron a un acuerdo, pero también se descubriría que Disney aparentemente no tiene intenciones de tener más proyectos en conjunto con la actriz. Mephisto, uno de los personajes que adquirió popularidad debido más que nada a las especulaciones, en los cómics lo podríamos considerar como una versión del mismo diablo, que se caracterizó en diversas historias por su habilidad de engañar a muchos personajes al momento de ofrecerles distintos tratos, que, en su mayoría, terminan perjudicando más a quienes se encargan de aceptar sus términos. En el año 2017, semanas antes del estreno de Spider-Man Homecoming, Tom Holland revelaría que en Iron Man 2, un niño con una máscara de Iron Man, era en realidad su versión de Peter Parker. Esto tiene un poco de sentido, más tomando en cuenta que la Expo Stark se celebra en Queens. Otra duda en relación al universo de Marvel Sony, fue el por qué el Venom de Tom Hardy fue transportado al MCU, si se supone que este nunca había conocido a Peter Parker, ni a Spider-Man. Pues al parecer esta respuesta se encuentra en un diálogo de la misma escena post-créditos en donde esto ocurre, y siendo algo que se complementa de una manera un poco más específica en los cómics. Pues en estos, todos los simbiontes forman parte de una mente colmena, donde contienen más de 80.000 millones de años de conocimiento, estos siendo dados por la especie Clintar en distintos universos, lo que revelaría algo un poco obvio: existen universos donde Venom sabe que Peter es Spider-Man, lo que significaría que, en todo caso, más de un Venom debió haber sido transportado al MCU, durante los sucesos de Spider-Man: No Way Home. El Darkhold, también conocido como el Libro de los Pecados, Libro de los Hechizos o Libro de los Condenados. Es un libro místico que posee conocimiento infinito y le da a sus portadores lo necesario para construir y obtener aquello que más anhelan. Su primera aparición en el MCU fue en el capítulo 9 de WandaVision, y aparentemente será pieza clave para todo el desarrollo de la saga del multiverso. Cabe mencionar que muchos aseguran que este libro podría ser la clave para adaptar una historia en específico, donde Wanda es la protagonista. Esta sería la conocida House of M, o Casa de la M. El evento de cómics donde ella crea una realidad donde los mutantes son la especie dominante, y los humanos son vistos simplemente como una minoría en la sociedad. Tomando en cuenta este contexto de la historia, se podría tratar de uno de los mejores escenarios para finalmente introducir a los mutantes dentro del MCU. Como posiblemente muchos sepan, el actor Edward Norton es de los pocos actores en haber sido reemplazado de un papel dentro de las películas de Marvel. Esto se debe a que aparentemente, el actor chocaba mucho con el equipo creativo de la película de Hulk, llegando a ser un poco problemático para los productores. Para evitarse tener problemas con Norton, el estudio decidiría reemplazarlo con Mark Ruffalo. En el año 2019, tras ver el éxito monetario que Spider-Man Far From Home había generado en cuanto a la taquilla, fue que Disney y Marvel Studios decidieron solicitar que el 50% de las ganancias fueran para ellos. Sony no estuvo de acuerdo con esta idea, provocando así que rompieran relaciones. Lo que traería de consecuencia que Spider-Man saliera temporalmente del universo cinematográfico de Marvel. Esto duró aproximadamente mes y medio, pues después se sabría que Marvel y Sony llegarían a un segundo acuerdo, donde Sony ganaría un 75% de las ganancias por películas de Spider-Man, mientras que Disney se quedaba con el 25% restante, sumado a la venta de la mercancía de Spider-Man. Sí, al final de cuentas, se podría decir que esto fue otra victoria más para el Imperio del Ratón.
Era una película que se planeaba estrenar en verano del 2019, pero que terminaría siendo pospuesta debido al cambio constante en el calendario de la fase 3 del MCU, siendo que el estudio le había puesto prioridad a la elaboración de la secuela de la película de Ant-Man, y de la nueva versión de Spider-Man. Para el año 2016, el proyecto sería removido del calendario de la fase 3, y aparentemente sus restos sirvieron para la elaboración de la serie estrenada en el año 2017. En pocas palabras, se podría decir que Marvel no estaba muy comprometido para elaborar sí o sí esta película. La idea de que Iron Man era la gema del alma, surgió en base a este póster de Avengers Infinity War. Sí, en realidad fue solo por esto, indagando un poco por ahí, aparentemente muchos empezaron a relacionar esto con los eventos de los cómics, The Dark Ultimates, donde de manera inexplicable, Tony Stark tenía una gema del infinito dentro de su cerebro. Se sabe que, dentro del universo cinematográfico de Marvel, existen dos guanteletes del infinito. La primera versión siendo vista en las películas de Thor. Esta se encontraba en la cámara de Odín, ubicada en una bóveda secreta resguardada por el Destructor. Se sabe que esta versión fue destruida en el asedio que Hela llevó a cabo en Asgard. La segunda versión, fue hecha por Eitri, el último enano sobreviviente de Nidavellir, aparentemente fue vista por primera vez en la escena post-créditos de Avengers Age of Ultron, y fue el que portó Thanos en los eventos de Infinity War y Endgame. El director James Gunn, encargado de las dos películas de los Guardianes de la Galaxia, confirmó en su cuenta de Twitter que el Baby Groot que vimos en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, no es el mismo Groot que vimos en el Volumen 1. Según él, el Groot original está muerto, confirmando que esta nueva versión del personaje, en realidad, es su hijo. En una entrevista que le realizaron a Kevin Feige y a Amy Pascal, esta había aclarado que la película de Venom estrenada en el año 2018, se encontraría dentro del universo cinematográfico de Marvel. Esto siendo un error que Kevin Feige corregiría tiempo después. Posiblemente se trate del caso más polémico dentro de todo lo que tiene que ver con Marvel Studios. Así como uno de los primeros casos de funa en Twitter a un nivel muy masivo. A mediados del 2018, gente en Twitter revelarían unos tweets antiguos del director, donde este se burlaba sobre temas como la pedofilia y la violación, lo que hizo que Disney lo despidiera por la polémica surgida en las redes sociales. Esto fue momentáneo, pues para el año 2019 sería recontratado por Disney. Durante el 2018, cuando Avengers Endgame aún no tenía un nombre oficial, los fanáticos empezaron a especular sobre cuál podría ser el subtítulo de la última película de este grupo de superhéroes. Los hermanos Russo en esa época habían anunciado una pista, y era que la palabra que se utilizaría sería una que ya se había mencionado en una de las películas del MCU. Gracias a esto, se empezaron a buscar distintas palabras que podrían tener relación con la cuarta entrega de Los Vengadores. Varios de los títulos que se popularizaron en ese momento fueron Avengers, Secret Wars, Avengers Forever, Disassemble, Secret Invasion, Infinity Gauntlet, Armageddon, y finalmente, el título que cobró más popularidad, Avengers Annihilation. Este título se popularizó debido a que, en muchas páginas de información, supuestamente confirmaban que este era el título definitivo de la película. Claramente esto solo se trató de una mala interpretación, pues como todos sabemos, la película terminaría con el título de Avengers Endgame. Capitán América vs. La Sociedad Serpiente, fue el nombre falso inicial con el que se presentó la tercera película del Capitán América en el evento de la presentación de la fase 3 en los cines, el Capital de Los Ángeles en octubre del 2014. Este título se trató de una broma con el fin de hacer confundir y no generar dudas, pues el proyecto se revelaría tiempo después como Capitán América 3, Civil War.
En los cómics, la Sociedad Serpiente es el nombre de un sindicato de supervillanos, que como su nombre lo indica, la mayoría de los miembros tienen habilidades o aspectos que hacen referencia a las serpientes. Su aparición más popular, fue en la serie de los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Uno de los nombres de las inteligencias artificiales disponibles para ser implementada como sistema operativo en la armadura de Iron Man, es el nombre Yocasta. En los cómics, esta se trata de una robot femenina que fue creada por Ultron, y que al igual que la Visión, lo terminaría traicionando para posteriormente, unirse al equipo de los Vengadores. En 2019, el actor Ryan Reynolds, quien interpreta a Deadpool, publicaría en distintas redes sociales la siguiente foto. En esta se puede ver cómo él fue a las oficinas de Marvel Studios. Los rumores empezaron a surgir desde este momento en el que Ryan publicó esta foto, con muchas especulaciones sacando ideas y conclusiones de todo tipo, en relación al comienzo de la elaboración de la tercera entrega del mercenario Bocasas, así como su posible conexión dentro del universo de películas de Marvel. A pesar de que nada ha sido confirmado hasta el día de hoy, de lo que sí podremos estar seguros, es que tanto Marvel como Kevin Feige, no tienen planeado cambiar la clasificación del personaje. Por último, se rumorea su aparición en la futura secuela de Doctor Strange, in the Multiverse of Madness. El Dinamo Carmesí, es uno de los villanos de Iron Man más importantes dentro de sus primeras historias, claro, esto si nos referimos a su primera y potencialmente más conocida versión, Anton Vanko, un inventor de armas y experto en la electricidad. El personaje curiosamente comparte nombre con el alter ego de Whiplash, que apareció en la película de Iron Man 2 en el año 2010. Lo que no muchos saben, es que en teoría estos dos personajes aparecieron al mismo tiempo en esta cinta, pues Ivan Vanko, el villano principal de la película, es una fusión entre ambos conceptos, lo que hace que tanto Whiplash como el Dinamo Carmesí, ya aparecieran en una película de Marvel Studios. Cabe aclarar que en este punto no se hace referencia al personaje perteneciente al grupo de los Cuatro Fantásticos, sino, se hace referencia a la primera antorcha humana, presentada en la historieta de Marvel Comics número 1, publicada por la aquel entonces editorial, Timely Comics, nombre anterior a Marvel Comics. Ahora, esta versión se trata de un androide creado por el científico Phineas Norton. Este personaje se reconoce por ser aquel que junto al Capitán América, Bucky y Namor, fue parte del grupo de héroes americanos que combatió contra el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente apareció en la primera película del Capitán América, El primer Vengador, en la Exposición del Mañana de 1943, bajo el nombre de Synthetic Man. Las filtraciones en películas de Marvel son muy comunes de ver antes del estreno de algún material oficial que se pueda revelar antes de tiempo, como lo sería la publicación de un póster o tráiler oficial. En este caso, un medio alternativo popular muy usado por los fanáticos para ver el primer vistazo sobre un proyecto, por lo general, es ver o filtrar los productos o mercancía de una película. Comúnmente, esto suele verse más en los sets filtrados de logo. Por ejemplo, en el 2016 y 2018, se caracterizó que se filtraran sets de Lego, donde estos contenían ciertos spoilers de algunas películas de Marvel, como un set donde anunciaba la aparición del hombre gigante en la película de Capitán América, Civil War. Así como en varios sets de Infinity War, donde revelaban algunos escenarios haciendo referencias a varios momentos de pelea en la película, así como la confirmación de que Thanos se obtendría las 6 gemas al final de la cinta. Cindy Moon, más conocida como Silk, aparece en la cinta de Spider-Man Homecoming, como un personaje del grupo del Decathlon. Ella es interpretada por la actriz Tiffany Spencer, y más allá de esta pequeña aparición, no se volvería a saber del personaje. Pero tomando en cuenta que no regresa en Far From Home, se puede asumir que ella fue parte de la mitad de la población que no se vio afectada por el chasquido de Thanos, lo que posiblemente indique que vivió su vida de manera normal hasta la actualidad. Posiblemente más de uno recuerde que en la promoción de la película de Iron Man 3, el personaje de War Machine contaba con un nuevo diseño. Este se trataba de una nueva versión de su armadura, en este caso, el modelo 2 de máquina de guerra.
Lo que llamaría la atención, es que este diseño sí se vería por así decirlo en la película, bajo el esquema de colores y el nombre de Iron Patriot. Sin embargo, la primera aparición de este modelo de armadura apareció en el cómic Preludio de Iron Man 3, publicado en el año 2013. En este cómic se revela que Tony Stark le había dado el War Machine Mark II a Rhodey antes de los sucesos de la tercera película. También se responde la cuestión del por qué el coronel Rhodes no ayudó a los Vengadores en la batalla en contra de los Chitauri. Esto es debido a que en ese momento, Rhodey se encontraba en Hong Kong, desmantelando a la organización terrorista de los 10 Anillos. Al final de este preludio, se revela que Rhodey había llegado tarde a la fiesta en Nueva York, pues se encuentra a los Vengadores en un restaurante comiendo shawarma. En una escena eliminada de Spider-Man Homecoming, el personaje de Aaron Davis, al quedarse pegado a su automóvil, se queda varado en el mismo lugar durante 2 horas, esperando la desintegración de la telaraña de Spider-Man. Durante este periodo de tiempo, él decide realizar una llamada a su sobrino, Miles, avisándole de que no podrá llegar a tiempo para comer helado juntos. Tomando en cuenta que en el corte final de la película, Aaron mencionó que este tiene un sobrino viviendo cerca de la zona donde se desarrolla la película, podríamos asumir que el personaje ya está dentro de este universo de películas, de una manera no tan directa. La idea de que Stan Lee era un vigilante, surgió a raíz de sus diversos cameos que ha hecho en todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, además de su pequeña escena en donde comparte diálogo con los vigilantes en la segunda entrega de los Guardianes de la Galaxia. Aparentemente, se podría considerar como una teoría a medio confirmar, a pesar de que Kevin Feige ha negado esta teoría. Por otro lado, tenemos a James Gunn, quien ha confirmado la idea de que Stan Lee, además de ser el mismo personaje en todas sus apariciones, se le podría denominar como una especie de informante para los vigilantes. Lo que explicaría por qué físicamente no se parece a los vigilantes, pero sí del por qué el personaje podría estar considerablemente en todos lados, algo así como una especie de omnipresencia dentro de Marvel. Antes de la planificación y confirmación de la película de Iron Man 3, varios escritores dentro de Marvel Studios habían propuesto la idea de elaborar una película de War Machine al productor Kevin Feige. Se dice que esta película fue considerada para dar luz verde varias veces, pero después de la confirmación de Iron Man 3, no se pudo concretar nada. Aún así, aparentemente la idea de un proyecto protagonizado por el personaje de Máquina de Guerra nunca se dejó de considerar, pues en el año 2023, tendremos una serie adaptación de la Guerra de Armaduras, protagonizada por Don Cheadle. Wasil Al-Emwazi, espero haberlo pronunciado bien, era una editora de efectos visuales que trabajó con anterioridad en las producciones de Marvel Studios. Ahora, ¿por qué ella es importante en esto? Pues, el 22 de agosto del año 2021, ella fue responsable de que se filtrara el primer tráiler inacabado de Spider-Man No Way Home. Aparentemente, había enviado el tráiler a una serie de colegas en Marvel, quienes no tenían el propósito de filtrarlo, pero aún así, este tipo de prácticas de pasar contenido seguían estando prohibidas dentro de las políticas de la compañía. Posterior a esto, Wasila pasaría a ser despedida de Marvel, no acabando con la historia ahí, sino que se supo tiempo después que ella estuvo colaborando con el portal de internet, Superhero Theorist, una fuente privilegiada, confiable y muy popular entre la comunidad de fanáticos, donde se revelaría que Wasila le había brindado una copia del video al insider de dicha página, pues ambos ya se tenían un nivel de confianza considerable. Desgraciadamente, este le había pasado el video a conocidos y cercanos, quienes no podían tener el video guardado por razones legales. Sin embargo, se les ocurriría la gran idea de grabar y subir el video a través de, literalmente, otro dispositivo, lo que explica la calidad baja que este tiene. Al final de esta historia, se sabría que el insider de Superhero Theorist, sus amigos, y Wasil Al-Emwazi, perderían sus respectivos empleos por violación de confianza, y enfrentando una demanda millonaria por parte de Sony, Marvel y Disney, quienes son los propietarios legítimos de los derechos del tráiler que habían filtrado.
Posiblemente muchos recuerden que a inicios de la fase 1, era muy común ver juegos inspirados en las primeras 5 películas de Marvel. Estos eran desarrollados por Sega, y por lo general, su propósito era salir a la par de la película que el juego adaptaba. Ahora, en relación a sus historias, varios de estos tomaban de referencia lo que pasaba en sus respectivas películas. Sin embargo, en juegos como los de Iron Man 2 y el Capitán América, las historias se volvían un poco más independientes, con algunos sucesos o personajes que no fueron vistos en la gran pantalla, lo que generaría la duda acerca de que si estas historias se podrían denominar como canónicas dentro de la continuidad del universo fílmico. La respuesta más común de ver en este tipo de debates, es el de considerarlos como una serie de historias alternativas a las vistas en las películas. El personaje de Birol, o el Escarabajo, es uno que ha tenido 2 apariciones en el universo cinematográfico de Marvel. La primera aparición siendo en un cómic secuela de Spider-Man Homecoming, y la segunda aparición fue en un cameo, en Spider-Man Far From Home, como Janice Lincoln, uno de los miembros del equipo de ex trabajadores de Tony Stark, que se encargan de ayudar a Mysterio. En los cómics, ella se trata de la segunda persona en portar el manto del escarabajo, bajo el nombre de Lady Birol. Esto no se refiere a la aparición del personaje de Spider-Man como tal, sino de uno de sus maestros, el Sr. Harrington, visto en la trilogía de la saga Home, apareció originalmente en la película del Increíble Hulk del año 2008, como un friki informático amante de la pizza, de nombre Star. Cabe mencionar que, durante mucho tiempo, la gente pensaba que esta se trataba de una adaptación libre del personaje, Amadeus Cho, cosa que se terminaría contradiciendo tiempo después, con la aparición de la Doctora Cho, personaje proveniente de la película de los Vengadores, la Era de Ultron. En el año 2019, Kevin Feige en Reddit confirmaría que estos dos, se tratarían del mismo personaje. El diseño de Ultron visto en la secuela de Los Vengadores en el año 2015, fue uno que no terminó siendo del agrado de muchos fanáticos, esto debido más que nada a su, por así decirlo, humanización. Pues este personaje en los cómics se ha caracterizado por tener diseños que por lo general, rondan en aspectos amenazantes y que estéticamente te podrían recordar a un bicho extraterrestre, al menos más que en un humano. Haciendo hincapié en esto, los diseños alternativos que se presentaron para esta película, muestran aspectos del personaje que rondan un poco más a un diseño más tétrico y menos expresivo, respetando algunos rasgos del diseño original del cómic, como la forma de su boca, el tamaño de sus ojos y antenas, incluso habiendo un concepto de Ultron con más extremidades en su cuerpo. Los hermanos Russo, habían confirmado que el equipo de escritores se encargaron de elaborar 2 versiones de la película de Capitán América, Civil War. Esto debido a que no estaban seguros a inicios de la producción, si era posible que Sony cediera los derechos del personaje de Spider-Man para utilizarlo en la película. Ellos habían especificado que desde un comienzo, la aparición de un nuevo Spider-Man ya estaba planeada, pero que por cuestiones de seguridad, decidieron aún así elaborar un guión en el que el personaje no estaba presente. En dicha versión de la historia, Black Panther y Ant-Man tenían más participaciones y escenas dentro de la película. En los cómics, los Illuminati son un grupo secreto de superhéroes formado por Iron Man, Reed Richards, Charles Xavier, Black Bolt, Namor y el Doctor Strange. Su propósito en los cómics es el prevenir sucesos que puedan amenazar con la existencia de la Tierra, mucho antes de que estos puedan tan siquiera ocurrir. Este grupo en la actualidad es rumoreado para aparecer en la secuela de Doctor Strange. Sin embargo, estos ya tuvieron una pequeña aparición, a manera de huevo de Pascua, como un programa al que ya pertenece Tony Stark en Iron Man 2. Durante el año 2012, cuando se estrenó la primera película de Los Vengadores, se extendió un rumor que afirmaba que una de las torres vistas en la ciudad de Nueva York en la batalla final, se trataba originalmente de la Torre Oscorp, que sería vista en la primera película de The Amazing Spider-Man. Esto se trató solo de una teoría hecha por los fanáticos, aunque en internet se difundiría una noticia que hacía referencia a que originalmente, sí, se tenía contemplado poner a la Torre Oscorp en la ciudad de Nueva York en la película de Los Vengadores, pero para cuando Sony había hecho esa solicitud a Marvel Studios, la digitalización de Manhattan ya estaba completamente renderizada, lo que hizo que se descartara esa idea.
una serie de artes conceptuales hechos por el artista de Marvel, Ryan Meiderkin, para la película de Spider-Man Homecoming, se puede ver cómo Marvel tenía contemplado adaptar el aspecto original del Iron Spider, que hizo aparición en los cómics de Civil War. Avengers: Damage Control es un juego de realidad virtual lanzado por Marvel en otoño del 2019. Este tiene de trama principal el derrotar a Ultron, que ha retornado para vengarse de los Vengadores después de su derrota en los eventos de Age of Ultron. Según Jasper Stigwell, uno de los operarios de Hydra que estaba infiltrado en S.H.I.E.L.D., en el algoritmo de Arnim Zola, un programa hecho con el propósito de identificar objetivos para Hydra, y predecir si estos representaban una amenaza para la organización en el futuro, y que fue utilizado en el marco del proyecto Inside. Se sabe que ya habían muchas personas dentro de la lista negra de este programa, varios de los que se mencionan son personajes ya conocidos, como lo sería el Capitán Rogers y el Dr. Bruce Banner. Curiosamente, se menciona después al Dr. Stephen Strange, el futuro Doctor Strange, y a un comentarista del Cairo. Cairo, para quienes no lo sepan, es la capital de Egipto, y curiosamente, dentro de las historias de Marvel, el personaje de Moon Knight es representado como un dios de la mitología egipcia. Por lo que se podría decir, de una manera un poco rebuscada, que Marvel como mínimo ya nos estaba dando pequeñas pistas en relación a la aparición de estos dos personajes dentro del MCU. En una versión alternativa de la escena postcréditos de la primera película de Iron Man, Nick Fury, antes de hablarle de la iniciativa Vengadores a Tony Stark, este menciona que ha tenido problemas anteriormente con accidentes gamma, mordidas de insectos radiactivos y con mutantes por todos lados. Esto claramente haciendo referencia al Spider-Man de Tobey Maguire, los X-Men de Fox, y del Increíble Hulk, de la película estrenada en el año 2003. Lo que deja en claro algo: posiblemente, estos personajes estaban contemplados para aparecer en este universo de películas. Desgraciadamente, el conflicto de los derechos cinematográficos por el que Marvel confrontó durante casi toda la década pasada, hizo que todo esto no se hiciera posible. El mecanismo diseñado solo para matar, aparece como jefe en el juego de dispositivos móviles de Iron Man 3. Su peculiaridad es que, a comparación del cómic, donde es un organismo diseñado por AIM para cumplir ciertos objetivos, su historia en este juego es completamente diferente, pues en esta versión, el personaje es una especie de cuerpo que ocupa la conciencia descargada de Aldrich Killian, el villano principal de Iron Man 3, por lo que podríamos considerar al videojuego de móviles como una secuela alternativa de esta película. En los cómics, Ultimo es una construcción robótica alienígena creada hace miles de años, que causó la extinción de una raza extraterrestre llamada los Rajaks, y fue utilizada como arma en contra de Iron Man por el Mandarín. Este personaje también ha aparecido en este universo de películas, o más bien, en su extensión de los cómics, pues aparecería por primera y última vez en el cómic preludio de Capitán América, Civil War, donde sería introducido como un robot creado por Hydra con los restos de los centinelas de Ultron, extraídos de Sokovia, y sería derrotado por los recién formados, Nuevos Vengadores. Se sabe que el Gran Maestro con el paso de los años ha tenido diferentes campeones en el Coliseo de Sakaar, el último siendo Hulk. Esto se sabe gracias a que este fue representado como una estatua en el Palacio del Gran Maestro. Sin embargo, no es la única estatua que se encuentra a la vista, pues tenemos un vistazo a diferentes campeones que se intuye participaron en el Coliseo con anterioridad. Las estatuas que se encuentran aquí representan a los personajes de Beta Ray Bill, Ares, el dios de la guerra, Beast, y Man-Thing. Fin Fang Foom es un poderoso dragón alienígena y un enemigo recurrente en las historias de Iron Man. Este personaje se ha caracterizado por ser uno de los cuantos monstruos reconocidos dentro del catálogo extenso de personajes en Marvel Comics. Este mismo haría una pequeña aparición, a manera de huevo de Pascua, en la primera cinta de Iron Man, como un póster promocional para una película dentro del mundo de Marvel. Se rumorea que este monstruo podría aparecer en alguna película futura, relacionada al personaje de Shang-Chi.
Cuando la primera película de Iron Man había sido anunciada en la San Diego Comic Con del año 2007, el director, Jon Favreau, había confirmado que el villano principal de esta película iba a ser el Mandarín. Sin embargo, con el paso del desarrollo de la producción de la película, como muchos posiblemente sepan, el guión tuvo sus respectivas modificaciones durante el transcurso de las filmaciones, lo que hizo que el villano principal fuera reconsiderado, para que al final, este terminara siendo reemplazado por Ironmonger. Latveria, un reino y país europeo ficticio perteneciente al mundo de Marvel. Esta parte del mundo es recordada por los fanáticos, más que nada, porque se sabe que su gobernador es el villano de los Cuatro Fantásticos, Victor Von Doom, o simplemente conocido como el Doctor Doom, una de las amenazas más peligrosas dentro de las historias de Marvel Comics. Los indicios de su potencial existencia dentro del universo de películas, consisten en la creencia de que la ahora destruida ciudad, vista en la era de Ultron, perteneciente también al país ficticio de Sokovia, se tratarían de los primeros cimientos para la creación de una nueva nación, la cual sería la nueva versión de Latveria. Esta idea se popularizó debido a que el espacio geográfico de Sokovia en las películas, es el mismo que el de Latveria en los cómics. Arnim Zola, el científico suizo que trabajó para Hydra, y que fue pieza clave para la corrupción dentro de S.H.I.E.L.D., es un personaje que apareció frecuentemente en las películas del Capitán América, siendo presentado originalmente con su forma física. En la película de Capitán América, The Winter Soldier, se revelaría que Arnim había sobrevivido, como una mente existente dentro de la red. Pues bueno, a pesar de que uno de los ordenadores donde se encontraba su conciencia había sido destruido después de que S.H.I.E.L.D., o en este caso, Hydra, mandaría un misil en su localización, provocando su aparente muerte. O esto es lo que más de uno creería durante mucho tiempo, pues en la serie de What If, se revelaría que existen más copias de seguridad de su conciencia en la red, pues en el capítulo 9, una de las copias de su inteligencia artificial, se encontraba en una sede de Hydra en Siberia. Específicamente, la misma base en donde se llevó a cabo la batalla final de Capitán América, Civil War. Si bien, la base aparentemente fue destruida por la pelea en contra de Iron Man, queda la duda acerca de que si antes de ser encontrada por el Barón Zemo, la conciencia de Arnim aún se encontraba en este lugar, o si realmente habría una mínima probabilidad de que este hubiera sobrevivido. El Tribunal Viviente, es una entidad que supervisa y mantiene el equilibrio de las realidades que constituyen al multiverso de Marvel, sirviendo como juez de todas las realidades existentes, siendo así uno de los seres cósmicos más poderosos de todo el multiverso existente. Pues bien, según varios escritores de Avengers Infinity War, estuvo a punto de aparecer en la batalla en la luna de Titán. Sin embargo, por razones desconocidas, esta idea terminaría siendo descartada. A pesar de todo, curiosamente, una estatua destrozada que hace alusión a esta entidad, se puede ver en el quinto episodio de la serie de Loki, lo que significa que posiblemente este ya existe dentro del MCU. Una de las ideas descartadas para Avengers Endgame, era ver una escena, donde el Thanos del pasado, al conocer su futuro del 2018, invadiría la Tierra en el año 2014, donde este se daría a la tarea de matar a los Vengadores de su respectiva época. En la batalla final, se tenía contemplado que este le mostrara la cabeza decapitada del Capitán América a su versión alterna del 2023. Esta escena terminaría siendo removida de la película, posiblemente por el grado de violencia gráfica que ésta hubiera presentado. Una introducción alternativa para la película del Increíble Hulk del año 2008, nos mostraría cómo este era el responsable de liberar al Capitán América del hielo en el que este se encontraba congelado, en el Ártico. Esta escena se puede ver en el DVD de la película, y hasta nuestros días, se desconoce el por qué fue eliminada. Aún así es interesante esto, pues la idea de que Hulk tuviera que ver con el descubrimiento del cuerpo del Capitán América en el futuro, sería algo que se repetiría en la serie de los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Se trató en realidad de una escultura hecha en el año 2012 por fanáticos. En esta estatuilla se reimagina al personaje de Phil Coulson como la Visión.
Esta estatuilla fue hecha por el usuario VHSFX, y durante el 2013, mucha gente pensó que se trataba de un producto oficial hecho por Marvel. Debido a un arte conceptual de la batalla final de Spider-Man No Way Home, donde se puede ver a Mysterio teniendo un duelo contra Doctor Strange, fue que mucha gente se empezó a cuestionar sobre si el personaje de Quentin Beck aún seguía con vida dentro del universo cinematográfico de Marvel. Lo único que se sabe sobre esta aparición descartada, es que aparentemente fue producto de una gran serie de lluvia de ideas que se pusieron en la mesa al momento de realizar la historia de la película. En una video reacción que realizó el director de las dos películas de Ant-Man, Peyton Reed, este insinuó que el personaje de Yellow Jacket aún podría seguir con vida, afirmando que si el Ant-Man de Scotland pudo escapar del reino cuántico, ¿por qué Yellow Jacket no podría? Posterior a esto, él empieza a decir que lo más probable es que, al igual que el Ant-Man de Scotland y la avispa de Janet Van Dyne, el personaje de Darren Cross pudo igualmente ser encogido y llevado en algún lugar del reino cuántico. En una serie de artes conceptuales, se puede apreciar que la avispa originalmente estaba contemplada para aparecer en las dos películas. En el caso de Civil War, ella sería la superheroína revelación. Este rol posteriormente sería sustituido por la nueva versión de Spider-Man en aquel entonces. Por otro lado, su aparición planeada para Los Vengadores del 2012 era un poco más interesante. Su rol era básicamente el de un alivio cómico, y a palabras de Joss Whedon, director de la cinta, se trataba de uno de los personajes mejor escritos de la película. La actriz Zoe Deschanel fue a quien se consideró para tomar ese papel. La razón por la que la avispa fue considerada para aparecer, fue porque durante un pequeño periodo, el equipo de producción no estaba seguro si el proyecto podría contar con la participación de Scarlett Johansson. En todo caso, cuando se confirmó que ella sí podría participar en la cinta, fue que se decidió por reemplazar al personaje por el de la Viuda Negra. La cancelación de series animadas muy exitosas y queridas por el público como lo podrían ser Wolverine y los X-Men, Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, y espectacular Spider-Man, fue algo que le rompió el corazón a muchos fanáticos. Esto fue debido al constante interés de Marvel Animation, en que sus series animadas representaran más características del universo cinematográfico. Lo que hizo que terminaran cancelando gran parte de estos proyectos, además de conflictos de licencia con personajes como Spider-Man. En cuanto a las últimas series animadas que realizó Marvel, pues, no hay mucho que decir, la mayoría intentaban adaptar sucesos o historias que ocurrían a la par de las películas. Lo que hizo que varias de estas tuvieran una narrativa muy poco sólida, nada atrapantes, y en cierto punto, muy repetitivas. Para el año 2019, debido al poco éxito que generaban estas series, se decidió por cerrar varios estudios de Marvel Animation, hasta el punto que en la actualidad, esta parte de Marvel Entertainment se podría considerar que está en un punto muerto. En la actualidad se sabe que fue gracias a los esfuerzos de Victoria Alonso, vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, es que el estudio estaba creando un nuevo departamento para desarrollar nuevas producciones animadas, aunque en este caso, la mayoría estarían ambientadas y relacionadas con el MCU. Es uno de los pocos casos que hay de Lost Media en relación a las producciones en películas de Marvel. Pues, a mediados del año 2015, el director, Joss Whedon, aclaró para un podcast de la revista Empire, que existía una versión alternativa de la película de Los Vengadores, La Era de Ultron. En total, contaba con más de 3 horas de duración, y contenía mucho material extra, como escenas extendidas de la batalla final, así como también más tiempo en pantalla para los personajes de War Machine y Vision. También el director aclaró que el destino de Pietro Maximoff era uno completamente distinto, al visto en el corte final de la película. Al menos esta versión del filme, se sabe que existe, sin embargo, jamás ha sido revelada al público.
La Toy Fair, conocida también como la Feria Internacional Americana del Juguete, es una feria comercial que se celebra anualmente en Nueva York. En este evento, varias compañías y empresas creadoras de juguetes tienen la oportunidad de mostrar sus futuros proyectos, con pequeños vistazos de sus productos y prototipos. Es ahí donde surgiría algo bastante interesante, pues en la edición del año 2012, se mostraría un juego de estrategias basado en la primera película de Los Vengadores. Lo llamativo de este juego no era en sí el producto, sino las piezas que contenía. Soldados de la raza alienígena de los Skrulls. Esto levantó las alarmas en su momento, pues durante un tiempo se creía que esta raza serían los verdaderos enemigos de la primera película de Los Vengadores. Aparentemente, esto solo se trató de una idea inicial de la película, pues en aquel tiempo, Fox tenía los derechos de estos personajes, lo que hizo creer a los fans que Marvel los terminaría reemplazando con otra especie alienígena, cosa que en teoría sí terminaría pasando, con la raza de los Chitauri. Eso sí, jamás se ha confirmado si esto de que los Skrulls estaban planeados para la película era algo verdadero. Esta más que ser una teoría, se trata más bien de una creencia que en realidad nunca ha tenido muchos fundamentos. La razón por la que se cree que Ultron podría seguir vivo en el MCU, es por el simple hecho de que, este personaje, siempre regresa de la muerte. En muchos cómics, series o videojuegos, el robot malvado ha podido regresar de la muerte de cualquier manera, incluso cuando las posibilidades son extremadamente nulas. Igual, dentro de la continuidad de los cómics de la Tierra 616, y en otros universos, se deja en claro que por más bueno o malo que sea, la existencia de Ultron es necesaria para que el flujo del tiempo transcurra de manera correcta, lo que hace que este personaje, de alguna u otra forma, sea inmortalizado dentro de esta continuidad de los cómics y de muchas otras. Lo que hace creer que, en cualquier momento, Ultron podría ser capaz de revivir dentro de las películas del universo cinematográfico de Marvel. El Beta MCU, es como muchos fanáticos denominan a los primeros planes dentro de Marvel Studios. Al momento de empezar a crear lo que en ese tiempo era su recién inaugurado universo cinematográfico, con ideas sobre la mesa que veían a personajes como Ant-Man, el Capitán América o Doctor Strange siendo los héroes principales dentro de su universo. Y con varios productores viendo la posibilidad de usar sus propiedades menos conocidas en este periodo, como lo eran Black Panther, Iron Fist, Capa y Daga, Shang-Chi, Black Widow, o Nighthawk, para ver si estas podrían llegar también al cine. Este tipo de ideas para estos personajes se irían descartando con el paso de la elaboración de la primera película de Iron Man, y con la compra que Disney había realizado sobre Marvel en el año 2009, es que todos los planes que Marvel Studios tenía en ese tiempo, irían cambiando, llegando a convertirse en lo que todos conocemos hasta el día de hoy. En un comienzo, esto puede parecer un poco obvio, pues está establecido en la Tierra 616, que la mayoría de eventos y sucesos históricos que sucedieron en la vida real, también ocurrieron en los cómics, sucesos como lo sería la Primera y Segunda Guerra Mundial, el bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki, la carrera armamentista y espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la lucha por los derechos de la gente de raza negra, que también inspiraría a la lucha por los derechos de los mutantes en la sociedad dentro de los cómics de X-Men. Incluso la elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos aparecería en los cómics de The Amazing Spider-Man. Ahora, en relación a los atentados terroristas del 11 de septiembre dentro del MCU, se puede intuir gracias al simple hecho de que Tony Stark estuvo en Afganistán para demostrar el misil Jericho. Y la única razón por la que Estados Unidos se involucró en Afganistán en primer lugar, fue por los ataques ocurridos en los atentados del año 2001, lo que significa que, si el ataque a las Torres Gemelas en ese 11 de septiembre no hubiera ocurrido, entonces no habría habido una guerra en Afganistán, lo que significa que Stark no habría tenido motivos para ir a Afganistán, y así demostrar el misil Jericho para el ejército estadounidense. En este escenario, posiblemente, jamás hubiera sido secuestrado por la organización criminal de los 10 Anillos, que se rumorea que se trataría de una rama de la organización terrorista de Al-Qaeda, los supuestos responsables del ataque terrorista ocurrido el 11 de septiembre del año 2001.
Si nunca hubiera pasado, provocaría que Tony Stark nunca se hubiera convertido en el Hombre de Hierro. Como muchos saben, la pandemia del COVID-19 fue una que afectó a todo el mundo, en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la industria cinematográfica, fue una de las más perjudicadas por la contingencia, pues esto provocó que varios proyectos en Marvel pausaran su producción y elaboración. Seguido de esto, varias películas de la recién inaugurada fase 4 pasarían a ser retrasadas. Incluso llegando a no saberse a ciencia cierta de qué pasaría con ciertos proyectos. Lo que aquí llama la atención, es cuando te pones a ver el calendario original planeado en el 2019, donde podemos ver los estrenos de varias películas con fechas diferentes. Cabe mencionar que, sin la pandemia, la mayoría de estos proyectos ya se hubieran estrenado. Por otro lado, tenemos las primeras filtraciones en cuanto a las tramas de películas como Spider-Man No Way Home y Doctor Strange, donde podemos ver cómo ambos proyectos cambiaron bastante, pues al comienzo, la tercera entrega del Arácnido, supuestamente, contaría con la aparición de Kraven el Cazador, y los Spider-Slayers. Por otro lado, la secuela de Doctor Strange, inicialmente iba a contar con la aparición del villano, Nightmare. Es bastante interesante ver este tipo de datos, que en teoría, se podría decir que envejecieron mal, pero no por desinformación, sino por el cambio de planes que hubo en Marvel Studios, pues está más que claro que el concepto de que la fase 4 inaugurara el multiverso, era algo que no estaba planeado. Esto provocó que muchos dijeran por ahí, que elementos como la aparición de los 3 Spider-Mans o los cameos que veremos en la cinta de Doctor Strange, se lograron más que nada debido a la presión de los fanáticos. Por un lado, hay que admitirlo, más de uno está totalmente agradecido con la realización de esto, o esto. Pero, por otro, se deja la duda de cuál iba a ser el rumbo original que pudo haber tomado la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel.